El aroma del pavo y la decepción llenaban la casa de mi infancia mientras dejaba mi bolso de mano en el recibidor de siempre. Las paredes seguían decoradas con las mismas fotos familiares de toda la vida, pero notoriamente faltaban aquellas, en las que aparecía yo durante los últimos 5 años. Nada sorprendente, considerando que mi familia veía esos años como mi etapa perdida. Soy Medisofaste. Aunque desde que abandoné Stanford en mi penúltimo año, mi familia empezó a llamarme la desertora. A mis 28 años. Era la oveja negra que había tirado por la borda una prometedora carrera en medicina para perseguir lo que mi padre calificaba de tonterías de computadoras. Medicine, la voz de mi madre, llegó desde la cocina. Dulce, pero tensa, estás temprano, querida. No te esperábamos hasta la cena. Revisé mi reloj, las 2:47 p.m. Pensé que podría ayudar con los preparativos. Mamá salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo. Jeans, un suéter sencillo, zapatillas deportivas. Podía ver el cálculo mental en su mirada. Otra vestimenta decepcionante de su hija decepcionante que consideraban, dijo. Aunque su tono sugería lo contrario, tu hermano y Jessica ya están aquí. Y tu primo Trevor llegó esta mañana desde Nueva York. Claro, Trevor estaba aquí. El hijo dorado que había seguido el guión familiar al pie de la letra. Harvard, socio en un bufete de renombre. Casado con la mujer adecuada. Todo lo que yo no había logrado. La sala bullía con esa energía familiar disfrazada de preocupación, pero que en realidad era juicio. David, mi hermano, estaba sentado en el viejo sillón de papá, con Jessica, su esposa, apoyada en el brazo del mueble. Parecían sacados de un catálogo de profesionales exitosos. Trevor estaba junto a la chimenea, gesticulando mientras relataba su última victoria en los tribunales Medicine. La voz de David tronó con un entusiasmo falso. Miren quién finalmente salió de la cueva. ¿Dónde estás viviendo ahora? Aún en el sótano de mamá. La sala estalló en risas educadas. Jessica se cubrió la boca con delicadeza y Trevor sonrió como si acabara de oír el chiste del año. Tengo mi propio lugar, respondí con calma, acomodándome en una esquina del sofá, un pequeño departamento en el centro. ¿Qué tan pequeño?, preguntó Jessica con un tono que parecía preocupación, aunque no lo era, con lo caros que están los alquileres. Está bien, dije, tomando un sorbo del café que mamá me había puesto en las manos. Me basta. Trevor se unió a la conversación, aflojándose la costosa corbata. Medicine, tengo que preguntarte, dijo, y por favor, no lo tomes a mal, pero ¿a qué te dedicas exactamente ahora? Y ahí venía el interrogatorio anual disfrazado. De interés familiar, trabajo en desarrollo de software, respondí, sencilla. David se inclinó hacia adelante, ¿cómo arreglando computadoras? Más bien como construyendo aplicaciones y sistemas. Ana sintió como si entendiera, aunque claramente no era así, ¿y eso da dinero? Me refiero, ¿dinero de verdad? Pensé en los contratos de 7 cifras que había cerrado ese mes, en la valoración de mi empresa, que había alcanzado los $2.800 millones el trimestre pasado, en las ofertas de adquisición que recibía de gigantes tecnológicos. Pero simplemente sonreí. Me las arreglo. Papá salió de su estudio, aún con sus gafas de lectura, sosteniendo lo que parecían ser documentos financieros a sus 64 años. Richard Faste imponía respeto en cualquier sala. Había construido Faste Asociados, una de las firmas contables más exitosas de la región, y esperaba que sus hijos siguieran caminos tradicionales hacia el éxito. Medicine asintió con frialdad. Qué bueno verte, igualmente, papá. Se acomodó en su silla, la señal no oficial de que iba a comenzar una charla familiar seria ahora que estamos todos. Creo que deberíamos hablar de algunos temas familiares. Sentí el estómago contraerse. Las charlas familiares nunca eran buenas noticias para mí, como saben, continuó papá. La firma ha estado creciendo de forma constante. David ha sido clave en la expansión de nuestra cartera corporativa y me enorgullece anunciar que será el nuevo socio director el próximo año. Todos aplaudieron en el momento adecuado. David sonreía con orgullo, Jessica le apretó el brazo y Trevor alzó su taza en señal de brindis. Es una noticia maravillosa, dijo mamá, aunque me lanzó una mirada rápida de soslayo. Nuestros hijos haciéndolo también. La pausa incómoda que siguió fue ensordecedora. Bueno, dijo Trevor, intentando romper el silencio. Una de dos no está mal. Más risas fingidas. Mantuve mi sonrisa.
Ya estaba acostumbrada a hacer el remate del chiste. Madison, la voz de papá, adquirió ese tono de sermón que recordaba bien de mí. Infancia, he estado pensando en tu situación. Aún no es tarde, ¿sabes? El hijo del doctor Peterson le va muy bien vendiendo dispositivos médicos. Podría llamarlo conseguirte una entrevista, gracias. Papá, pero estoy feliz con lo que hago ahora. David bufó. Feliz, eso lo dice la gente que ha renunciado al éxito, David le advirtió mamá en voz baja. No, mamá. Alguien tiene que decirlo. Se levantó, encendido por su propio discurso. Madison lo tuvo todo, Stanford, apoyo total de la familia, y lo tiró por la borda para qué. Jugar con computadoras en algún sótano. No vivo en un sótano, dije. En voz baja, igual intervino Jessica. ¿Qué tipo de futuro hay en eso que haces? Trevor asintió con gravedad. La burbuja tecnológica siempre explota. ¿Recuerdan la crisis del com? Madison. Tienes que pensar en el largo plazo. Construir algo estable como lo ha hecho David. Miré a mi alrededor observando sus caras, llenas de preocupación. Seguros de que sabían que era lo mejor para mí. 5 años de esto. 5 años siendo la decepción familiar mientras construía algo que ellos ni siquiera podían imaginar. ¿Saben? Dije, sacando el teléfono. Justo quería mostrarles algo. Por favor, no me digas que por fin te hiciste un Instagram, comentó Jessica. Las redes sociales no son una carrera. Madison la ignoré mientras buscaba el mensaje que esperaba. Mi publicista lo había enviado ese mismo día. Aún no lo había revisado. ¿Publicista? Papá arqueó las cejas. ¿Para qué necesitas una publicista? Estaba a punto de responder cuando sonó el timbre. Debe ser el correo, dijo mamá, levantándose. Yo lo agarro perfecto. Había estado siguiendo esa entrega toda la semana. Mamá regresó con un montón de sobres, revisando las cuentas y catálogos como de costumbre, hasta que se detuvo. Mirando algo en sus manos, Forbes dijo, confundida. Nosotros no estamos suscritos a Forbes. Mi corazón se aceleró. En realidad, probablemente sea para mí. ¿Para ti? Rió David. ¿Qué querría Forbes contigo? Se detuvo a mitad de frase cuando mamá levantó la revista. En la portada brillante, mi rostro. Foto profesional. Sonrisa segura. El titular, la desertora, de 28 años, que construyó un imperio de $1.000 millones. El silencio fue absoluto. La taza de café de Trevor resbaló de sus manos y se hizo añicos contra el suelo de madera. Jessica se quedó con la boca abierta. David pasó de la autosuficiencia al desconcierto en cuestión de segundos. Madison. La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Eres tú? Me puse de pie. Me acerqué y tomé la revista de sus manos temblorosas. Sí, mamá. Soy yo. La portada me mostraba en la elegante sala de juntas de Nexus Dynamics. La empresa que había creado desde cero en aquel departamento diminuto. El subtítulo decía cómo Madison Faster revolucionó la computación en la nube mientras su familia pensaba que estaba fracasando. Esto es imposible, balbuceó David. Tiene que ser un error. Abrí la revista en el artículo principal. ¿Quieren que lo leí en voz alta? Nadie respondió. Solo me miraban. Madison Faster abandonó Stanford en su penúltimo año contra los deseos de su familia para perseguir lo que parecía un sueño imposible, revolucionar la forma en que las empresas almacenan y acceden a datos en la nube. 5 años después, su empresa Nexus Dynamics tiene una valoración de $2.800 millones y contratos con el 40% de las compañías Fortune 500. Trevor se desplomó en la silla más cercana. Nexus Dynamics, he oído hablar de Nexus Dynamics. Manejan la seguridad de datos de la mitad de los bufetes en Manhattan. Seguí leyendo. Faste inició su camino en un apartamento de 40 metros cuadrados que alquiló con todos sus ahorros. Trabajaba 18 horas al día desarrollando algoritmos propios que se convertirían en la base del sistema de almacenamiento en la nube más seguro del mundo. Papá se quitó las gafas y empezó a limpiarlas. Una y otra vez, me dice, no entiendo. Si esto es cierto, ¿por qué no nos lo contaste? Cerré la revista y lo miré directamente. ¿Me habrías creído? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La Navidad pasada continué, intenté explicarles en qué estaba trabajando y me dijeron que dejara de vivir en un mundo de fantasía. Hace 2 años, en Acción de Gracias.
Mencioné que habíamos cerrado contrato con nuestro primer cliente importante y me sugirieron que buscara ayuda psicológica por mis delirios de grandeza. Jessica finalmente habló, pero vistes tan simple, conduces ese viejo onda. Vives en ese departamentito. Porque eso es todo lo que necesito, respondí. El éxito no se trata de presumir, se trata de construir algo que tenga verdadero significado. David revisaba su teléfono desesperado. Aquí dice que tu empresa acaba de adquirir a 2 competidores por 300 millones cada una. El mes pasado. Confirmé, y el próximo trimestre nos expandimos a Europa. Trevor levantó la vista del suyo. Con el rostro pálido, me dicen aquí dice que tu patrimonio es mayor que el de todos ustedes juntos. Terminé con suavidad. Sí, mamá se dejó caer en su silla, aún con la revista entre las manos. Cariño, ¿por qué no nos compartiste esto? Somos tu familia. Pensé en todas esas cenas familiares en las que me ignoraron o se burlaron. Todas las veces que asumieron que estaba fracasando sin preguntar cómo me iba realmente. Todos los años siendo tratada como la decepción familiar. Porque compartir requiere confianza. Y la confianza requiere que las personas escuchen sin juzgar. Papá leía el artículo. Su rostro transitando emociones que jamás le había visto antes. Aquí dice que empleas a más de 800 personas, que revolucionaste la seguridad de datos en contratos gubernamentales. El Pentágono es mi cliente más grande, dije. Nos encargamos del almacenamiento de información clasificada para 3 ramas del ejército. La sala volvió a quedar en completo silencio. Afuera se oían las risas de unos niños jugando entre las hojas caídas, un contraste bruto con el asombro helado que llenaba el interior. Medicine, dijo Trevor lentamente, hace 6 meses recomendé Nexus Dynamics a mi firma. Ustedes han estado manejando nuestros casos más sensibles. Asentí. Lo sé. Vi tu nombre en la lista de clientes. Lo sabía si no dijiste nada. Habría cambiado algo en cómo me tratabas. No tuvo respuesta. Jessica seguía desplazándose por su teléfono. Hay artículos sobre ti en TechCrunch, Wall Street Journal, Harvard Business Review. Me dicen eres famosa. Soy exitosa, la corregí. Hay una diferencia. David se levantó de golpe, caminó hacia la ventana, visiblemente agitado. Esto no tiene sentido. Si vales miles de millones. ¿Por qué vives como alguien que no necesita probar su valor con posesiones materiales? Se volvió hacia mí. Pero el apartamento. El apartamento está a 5 cuadras de mi oficina. El coche es confiable y eficiente. Tengo lo que necesito, no lo que impresiona. A los demás mamá lloraba ahora. Lágrimas silenciosas que recorrían sus mejillas. Oh, Medicine, ¿qué hemos hecho? Asumieron, dije en voz baja. Juzgaron mi vida basándose en apariencias. Sin hacer preguntas, papá cerró la revista con cuidado. Aquí menciona, tu labor filantrópica, una fundación para estudiantes desfavorecidos. La iniciativa educativa FASTEN, respondí, ya otorgamos becas completas a 200 estudiantes. Jóvenes que quieren seguir caminos no tradicionales, pero que no tienen el respaldo de sus familias. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Trevor carraspeó. Medicine, te debo una disculpa. Todos te la debemos. ¿De verdad? Pregunté. ¿O solo lo sienten ahora que cumplo su definición de éxito? Se estremeció. Eso es justo. Me acerqué a la ventana, donde David aún miraba el vecindario en el que crecimos. Ese en el que siempre sentí que no encajaba del todo. Hace 5 años, dije, cuando dejé Stanford, intenté explicarles mi visión. Quise compartir mi entusiasmo por lo que estaba construyendo, pero cada conversación terminaba con ustedes diciéndome que estaba cometiendo un error, que estaba arruinando mi vida. Tratábamos de protegerte, dijo mamá entre lágrimas. ¿Protegerme de qué? ¿De seguir mi pasión? ¿De construir algo revolucionario? ¿Del éxito? Papá se acercó despacio. Medicine, no sé qué decir. Hemos sido terribles contigo. Me giré hacia él. No terribles, solo ciegos. ¿Cómo podemos reparar esto? Pensé en ello. ¿Realmente se podía reparar? Años de burlas y rechazo podían desaparecer con un artículo de revista. Pueden empezar, dije, por entender que el éxito no tiene una sola forma, que la inteligencia no se mide por seguir caminos tradicionales, que a veces la persona que creen que está fracasando en realidad está teniendo más éxito del que pueden imaginar. Jessica habló con timidez. El artículo menciona que estás trabajando en algo nuevo, un proyecto de computación cuántica,
Por primera vez en todo el día, sonreí con sinceridad. Almacenamiento cuántico de datos. Sí funciona. Hará que la computación en la nube actual parezca Internet por dial-up. ¿Y lo haces tú sola? Preguntó David con un equipo de las mentes más brillantes de la industria. La mayoría también desertores universitarios, en realidad Trevor rió. Pero esta vez no fue una risa de burla, fue de asombro. Por supuesto que lo son, hay algo más, dije. Tomando el teléfono, algo que no les había contado, esperaron, probablemente temiendo que otra bomba estaba por soltar. La semana pasada me llamó el MIT. Quieren ofrecerme un doctorado honoris causa. También Harvard, en realidad. Y Stanford quiere que dé el discurso de graduación el próximo año. Mamá rompió en llanto, más fuerte do. Cielo, hemos sido unos tontos. Han sido padres protectores, dije con suavidad, quizás equivocados. Pero sus intenciones venían del amor. Papá volvió a levantar la revista, observando mi foto. Aquí te ves segura. Feliz. Lo estoy. Amo lo que hago. Amo los problemas que resuelvo. Al equipo con el que trabajo, el impacto que estamos generando. Casi logramos que lo abandonaras, susurró él. Lo intentaron. Pero hay sueños demasiado grandes como para renunciar a ellos, incluso por la aprobación de la familia. El silencio que siguió no fue incómodo esta vez. Era reflexivo. Denso de comprensión y arrepentimiento, me dijo finalmente, David, ¿nos contarías sobre tu empresa? De verdad. Quiero entender lo que has creado, miré a mi alrededor. Ya no había sonrisas condescendientes ni burlas. Solo interés genuino. Tal vez, por fin, un atisbo de respeto. Todo comenzó, dije, volviendo a sentarme en mi rincón del sofá, con una observación simple sobre lo ineficiente que era el almacenamiento de datos en la mayoría de las empresas. Durante las siguientes 2 horas, hablé. De verdad hablé por primera vez en años. Expliqué la tecnología, el modelo de negocio, la visión a futuro. Me escucharon sin interrumpir, con preguntas inteligentes, empezando poco a poco a comprender la magnitud de lo que había logrado. Cuando terminé, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la sala. Probablemente arruinamos la cena, dijo mamá, pero sonreía. Podemos pedir pizza, sugerí. Pizza suena perfecto, dijo papá, aunque sospecho que podrías permitirte algo más lujoso. Rey, podría comprar la pizzería, pero a veces, lo simple es mejor. Mientras mamá llamaba para pedir pizza, Trevor se acercó en voz baja a Madison. Necesito preguntarte algo. Aquella noche en Navidad, cuando te dije que dejaras de soñar y fueras realista, lo recuerdo. Estaba celoso, admitió, siempre seguí el camino seguro, lo que se esperaba de mí. Nunca tuve el valor de perseguir algo verdaderamente ambicioso. Lo observé con atención. Nunca es tarde, ¿sabes? Para ir tras algo más grande a los 32. Con hipoteca y responsabilidades, algunos de mis mejores desarrolladores están en sus 40. La experiencia trae perspectiva, asintió pensativo. Tal vez podríamos hablar más sobre eso. Sobre tu industria, las oportunidades, me encantaría. La pizza llegó. Y nos sentamos alrededor del comedor. El mismo donde durante años soporté sermones sobre carreras responsables, pero esa noche fue distinta. Esa noche no era la decepción familiar. Era Madison Faste, CEO de Nexus Dynamics, en la portada de Forbes. Y lo más importante, finalmente era vista por mi familia tal como realmente soy. Hay una cosa más, dije. Al terminar de cenar, el artículo menciona que estoy expandiendo operaciones. Estoy buscando a alguien que dirija nuestro nuevo departamento legal en la costa este. Trevor casi se atraganta con la pizza. Me estás ofreciendo un trabajo, solo si te interesa. Significaría dejar tu actual firma, tomar un riesgo, unirte a algo poco convencional. Miró su plato, luego a mí, ¿y qué haría? Ayudar a crear el marco legal para tecnologías que aún no existen. Negociar contratos con gobiernos y corporaciones. Construir algo desde cero, eso suena aterrador y asombroso. Las cosas que valen. La pena suelen ser así, David, que observaba en silencio, intervino, ¿y qué hay de la contabilidad? Las empresas de miles de millones necesitan contadores, sonreí, necesitan CFOs, gente que entienda las finanzas tradicionales y también los desafíos únicos de escalar una empresa tecnológica. Tú me estás ofreciendo un trabajo, también te estoy ofreciendo la oportunidad de ayudar a construir algo revolucionario.
Si crees que puedes trabajar para tu hermana menor, se echó a reír. Por primera vez en años, fue una risa real. Creo que puedo manejarlo. Al final de la noche, mi familia me acompañó hasta la puerta, el mismo recibidor en el que, horas antes, había entrado siendo la decepción familiar. Ahora todo había cambiado, Madison, dijo mamá, abrazándome con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. No por el dinero ni las portadas, sino por haber tenido el valor de seguir tu visión. Incluso cuando nadie creyó en ti. Incluso cuando tu propia familia no creyó en ti, añadió papá en voz baja. Lo siento por eso. Todos lo sentimos. Los abracé, sintiendo como años de tensión y dolor comenzaban a disiparse. Somos familia, lo resolveremos. De camino a casa, en mi confiable Honda Civic, pensé en el camino que me trajo hasta aquí. Las noches solitarias programando, las negativas de inversores que no entendían mi visión, las cenas familiares donde me quedaba en silencio mientras planeaban mi vida, pero, sobre todo, pensé en el mañana, en el proyecto de computación cuántica que podría cambiarlo todo, en el equipo de brillantes inadaptados que había reunido, en el futuro que estábamos construyendo juntos. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi publicista. El artículo de Forbes ya está en tendencia. Solicitudes de entrevistas entrando sin parar. ¿Lista para esto? Sonreí y escribí de vuelta, lista, a la mañana siguiente. Desperté con 47 llamadas perdidas y más de 200 correos sin leer. La noticia se había esparcido. Para el mediodía, 3 grandes medios querían entrevistarme y las acciones de mi empresa habían subido un 15%, pero el mensaje que más me hizo sonreír fue uno sencillo de David. Revisé los reportes financieros de Nexus Dynamics. Joder, Madison. Cuando hablamos sobre ese puesto de CFO, a veces, la mejor venganza no es venganza. Es un éxito tan rotundo, tan indiscutible, que no solo transforma la forma en que otros te ven, sino cómo se ven a sí mismos. Mi familia jamás volvería a asumir que lo no convencional es sinónimo de fracaso. Aprendieron a mirar más allá, a hacer preguntas, a considerar que tal vez, solo tal vez, la persona que creyeron un error era en realidad la más exitosa que habían conocido. Y yo, apenas estaba empezando, la desertora que decepcionó a su familia, estaba a punto de cambiar el mundo.